Bienvenido a una nueva reflexión. En esta ocasión sobre un discurso reciente del presidente Gustavo Petro, hace muy pocos días. Dijo lo siguiente: la razón debe estar fundada en la ciencia. La política también debe estar fundada en la ciencia. Obviamente él se refiere a la política como una decisión de un gobierno, no al ejercicio de la política. Todos sabemos que el ejercicio de la política no tiene nada que ver con la ejecución de las políticas basadas en la ciencia. Y también dice que la ciencia es el elemento del progresismo. Obviamente también sabemos que la ciencia en manos de los políticos pues se echa a perder completamente. Pero la reflexión va en el sentido de el aporte que la ciencia contemporánea, y cuando digo contemporánea me refiero a los últimos 30 años o quizá un poco menos, de la ciencia de la mente como un aporte a las políticas y a la razón, por supuesto. El gran desafío que plantea la ciencia a la educación proviene precisamente de la ciencia de la mente, de lo que se llama hoy neurociencia, la ciencia del cerebro humano, muy especialmente en lo que se refiere a la formación de cada cerebro en los primeros 18 años de vida. Sobre este tema me he referido en el podcast que hice hace algún par de meses sobre precisamente, y se llama ¿Ama usted lo que hace? Bien, ese es el principal desafío para la educación. Luego, esta reflexión viene a ser un mensaje para el presidente Gustavo Petro. Sé que es muy posible que no le llegue, por supuesto, pero me atrevo a llamarlo así precisamente por esos tres elementos que mencioné de su discurso: la razón fundada en la ciencia, la política, las políticas fundadas en la ciencia y la ciencia como elemento del progresismo. Pero no es llevando la actual educación, el actual modelo de educación a las zonas del país en donde no ha habido presencia de instituciones educativas, donde no ha habido profesores preparados, en donde se ha marginado a una buena parte de la población colombiana de la educación por su costo, esencialmente por el precio tan alto que tiene la educación en nuestro país, o lo que se ha llamado la educación de alta calidad, que creo que también esa va incluida en este mensaje al presidente Petro. Estamos muy lejos de que realmente esa educación que él quiere llevar al resto del país o a las zonas marginadas, insisto, sea de alta calidad. Fíjese usted, nuestros líderes se han educado en el pasado, se han educado en colegios privados. En Colombia la educación supuestamente de alta calidad se recibe en los colegios privados.
Se han educado muchos de los líderes en colegios privados del exterior. Nuestros líderes se han educado en universidades de élites, es decir, de ese selecto grupo de personas que corresponde a una minoría y que ellos mismos se han autoasignado el rol de dirigir el país. Es decir, los líderes del pasado, llamémoslos de los dos partidos tradicionales y los que han gobernado antes del presidente Gustavo Petro, se educaron en instituciones de lo que llamamos alta calidad, costosas, para las élites. ¿Cuál es el país que esos líderes educados así debieron haber construido? Pues definitivamente no el que tenemos. No importa a ellos qué tan satisfechos estén con el país que han construido, con la nación que hoy tenemos, pero es clarísimo que si la educación sirve para que los líderes construyan unas grandes naciones, pues eso no es lo que pasó en Colombia. Entonces, y ahí viene el gran desafío, no podemos seguir llevando esa educación que han recibido nuestros líderes a los líderes futuros de las zonas marginadas, porque allá vamos a encontrar también personas con esa mentalidad de los líderes que una vez se educan o cuando se eduquen van a velar por sus intereses particulares solamente y por los intereses de esas élites y de esas minorías. Luego la educación está probado en Colombia, no es la función, no es el modelo para construir una nación próspera, desarrollada, justa. ¿Cuál es el aporte entonces de la ciencia a la educación? Vamos entonces a lo que la neurociencia o la ciencia de la mente nos enseña. Primero, la educación no debe partir, no debe arrancar, no debe estar basada en la idea según la cual hay que poner adentro del cerebro conocimientos y entre más pongamos conocimientos adentro es mejor. Ese no es el modelo que funciona y el que no está de acuerdo con lo que la neurociencia nos enseña. Y este es un reto, el primer punto de este modelo que propongo, el principal reto para el socialismo, que sí cree que el ser humano se construye a través de solo la educación de afuera hacia adentro. El primer punto que hay que considerar es que cada cerebro se forma de una manera singular y única en los primeros 16 a 18 años de vida. Fíjese que coincide con la etapa del colegio. Luego, los profesores deberían estar entrenados fundamentalmente para explorar qué tiene cada cerebro. Desafiante, sin duda, pero es basado en la ciencia. Ahí va lo que el presidente mencionó en el discurso al cual estoy recordando. El profesor antes, o el sistema, antes de poner adentro, debe explorar qué quedó, cómo quedó el cerebro formado o cómo se va formando en esos primeros 16 o 18 años de vida. Eso es fundamental, es el primer paso. Contrástelo usted con la educación que recibió y también con la que yo recibí. Digo que es un desafío para el socialismo, pero si el presidente está hablando de que la razón debe estar fundada en la ciencia y las políticas fundadas en la ciencia, pues por eso es que me atrevo a enviarle este mensaje. Segundo, una vez identificado la singularidad de cada estudiante, en la medida en que su cerebro se va convirtiendo en único,
entonces el entorno, el ambiente, el sistema educativo debe nutrir cada cerebro. Pongamos 3 ejemplos. En cualquier zona marginada del país, piense usted en todos los extremos del país que han estado marginados. Guajira, lo que se llama el Arauca y hacia abajo hasta el Amazonas, el sur, Putumayo y el Pacífico sin duda. En todas esas zonas del país, debe haber niños y niñas que nacen con un cerebro que se va formando y con una curiosidad innata, natural, por ejemplo, las artes, los deportes y las ciencias. Eso es lo que debería descubrir el profesor y el sistema educativo. ¿Cuáles son los niños orientados al deporte? ¿Cuáles son a las artes? ¿Cuáles a las ciencias? Obviamente hay muchos más, pero estoy poniendo solo estos 3 ejemplos. ¿Qué debe hacer entonces el colegio? Nutrir esas inclinaciones naturales de los deportes, de las ciencias y de las artes. ¿Sí? Dar un barniz, dar una educación generalizada, sin duda, pero fundamentalmente concentrada en aquello en lo cual cada cerebro es más receptivo, más preparado por la naturaleza, por la herencia. Y tercero, exponer al niño o la niña que se nutre con esa natural inclinación por los deportes, por las artes y por las ciencias, exponerlo a ambientes precisamente que reclamen esa inclinación natural y esa nutrición que da el ambiente. Fíjese entonces que no es herencia o ambiente, son las dos en un diálogo continuo. Conocer cómo quedó el cerebro, qué natural inclinación tiene, que llamaríamos o llamamos en el mundo de la educación hoy los talentos naturales, cómo nutrir esos talentos naturales que llamaríamos educación, conocimientos, habilidades, y ahí en ese diálogo continuo el niño y la niña va construyendo sus fortalezas individuales para contribuir desde las ciencias, desde el deporte y desde las artes. Eso es una revolución de la educación, presidente Gustavo Petro. Si usted realmente, como lo dijo, y le creo, la razón debe estar fundada en la ciencia. Esta es una razón precisamente que emerge de la neurociencia, una razón nueva de la educación. Una política, sin duda, imagínese usted continuar llevando esa educación que no ha servido para construir una nación próspera, valiosa, justa. Y sin duda, si hablamos del progresismo, esto es una revolución de la educación basada en la manera como cada cerebro de cada niño se forma en esas primeras 2 décadas de la vida. Ahí tenemos un mensaje que nace precisamente de ese llamado o de ese énfasis que el presidente pone en la ciencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.